Muy buenas tardes. Mi nombre es Gracie Liliana Jojoa Muñoz, licenciada en Pedagogía Infantil. Les doy la bienvenida a este espacio. Hoy queremos invitarlos a recorrer con nosotros la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. A través de esta línea de tiempo, conoceremos hechos claves que han marcado el rumbo de la educación inclusiva, tanto en el contexto internacional como en el colombiano. Veremos cómo, con el paso de los años, las políticas han buscado construir una educación más equitativa, justa y accesible para todos y todas. Los invitamos a acompañarnos en este viaje por los hitos más significativos que han transformado el camino hacia una educación inclusiva. Junto a mis compañeros, les presentamos cada una de las décadas, resaltando los avances y desafíos más significativos de este proceso. En la década de 1940, reconocimiento del derecho a la educación básica, donde se empezó en los años 40, justo después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, con la función de la ONU, se impulsa el reconocimiento de la educación como un derecho humano y fundamental. Este avance se consolida en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual se establece la educación primaria gratuita y obligatoria en muchos países. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Lilibé Valderrama. En la década de 1950 hubo un momento crucial para la educación que ocurrió en 1954, cuando el caso de Brown versus Board of Education en Estados Unidos prohibió la segregación racial en las escuelas. Esta decisión fue un gran avance hacia la inclusión escolar, abriendo el camino hacia una educación más equitativa para todos los estudiantes sin importar la raza. Este cambio inspiró reformas en otros lugares como América Latina y Europa, que empezaron a cuestionar y transformar los sistemas educativos segregados. En este contexto, la Guerra Fría también jugó un papel importante. Fue una época de gran tensión entre el capitalismo liderado por Estados Unidos y el comunismo, representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta disputa ideológica no solo afectó la política mundial, sino que también tuvo repercusiones en la educación, influenciando cómo se pensaba sobre la libertad y la igualdad en la enseñanza. En la década de 1960 se dio un gran paso hacia la inclusión de pueblos indígenas y minorías, reconociendo su derecho a una educación que respetara sus culturas y tradiciones. En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mediante sus artículos 13 y 14, prohibió leyes que aseguraban una educación gratuita y progresiva, un derecho básico para todos. Además, en esta década estuvo marcada por movimientos sociales fuertes en Estados Unidos y América Latina. Los luchadores por los derechos civiles, así como las protestas en América Latina, ayudaron a que más personas lucharan por una educación justa, libre y accesible para todos sin importar su origen o identidad. Gusto en saludarles, mi nombre es Mayerly Díaz, les estaré hablando sobre las décadas de 1970 y 1980. Primeramente, en la década de 1970 se logra el avance significativo al acceso a la educación para mujeres y niños en zonas rurales. Posteriormente a esta época, en 1980, gracias a la Conferencia
que se llevó a cabo entre Jomiten y la UNESCO, se establecen reformas educativas de mayor cobertura. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se impulsaron leyes de igualdad al acceso educativo, especialmente para las mujeres. En Europa y América Latina se publicaron leyes de educación especial, es decir, para niños discapacitados. Esta década fue marcada por el neoliberalismo y la crisis de la deuda externa. Gracias. A continuación, mi compañera Alida. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Alida Monsalve y vengo a hablarles de la década de 1990 al 2000. Para empezar, en 1990 se reconoce el derecho de los niños indígenas y de minorías lingüísticas a recibir educación. Esto busca garantizar igualdad de derechos para todos, sin importar su cultura e idioma. En ese mismo año se firma la Declaración de Yunlin, que promovió el acceso universal a la educación. A partir de esto, muchos países como México hicieron reformas legales para asegurar este derecho. Lo anterior está enmarcado en la terminación de la Guerra Fría. El mundo entró en una etapa de globalización, lo que fortaleció la cooperación entre países e influyó en los sistemas educativos. En el año 2000 se fortaleció la educación inclusiva bilingüe y el enfoque de género. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio promueven la educación primaria universal y reformas para garantizar la permanencia escolar de las niñas. El contexto global estuvo marcado por los atentados del 11 de septiembre y el aumento de los conflictos regionales. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Carolina Higuita. Y para culminar, hablaremos de las décadas más recientes, que son en el 2010 y el 2020, y nos daremos cuenta que todos estos movimientos anteriores que acabamos de presentar en esta línea de tiempo actualmente influyen en nuestra realidad y en nuestras recientes décadas. Por ejemplo, en la década de 2010 se empieza a ver con más fuerza o a impulsar de manera más fuerte el tema de que las personas con discapacidad pudieran estar en una escuela regular y dándole gracias a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que mencionó mi compañera en la década de 2006, representa un hito fundamental en el reconocimiento y en la protección de los derechos humanos, además de fomentar la igualdad, la equidad y la dignidad de oportunidades. Bueno, si hablamos del 2020, podríamos decir que entre la política y legislación, el Papa Francisco impulsó el Pacto Educativo Global, que también fue un movimiento desde esta Iglesia Católica, pero que pudo impulsar o proyectar en la década de 2020, porque desde eso surgieron planes como Conectar Igualdad en Argentina y Aprendo en Casa en Perú. Si hablamos también de los hechos históricos de estas últimas décadas o de estas décadas recientes, todos nos recordamos sobre el COVID-19, que fue esa emergencia sanitaria que al día de hoy pues fue un impacto mundial, y que también la educación se tuvo que reinventar en cómo poder seguir llevando a cabo clases por medio de la educación virtual, que también fue un tema de inclusión para seguir conectados así fuera desde la lejanía. Sabemos que entre todo esto que hemos contado, el camino continúa,
pero los avances nos muestran que una educación para todos y todas es posible, que necesitamos seguir revolucionando o seguir generando movimientos que impacten la educación, sí, es totalmente necesario porque hasta ahora en muchas escuelas, pueden ser rurales o, rurales o urbanas, vemos que todavía el tema de inclusión sigue ahí en una cuerda floja y es necesario seguirlo fomentando para poder tener un buen impacto en él. A lo largo del tiempo, las políticas educativas han avanzado hacia una educación más inclusiva, garantizando derechos y reconociendo la diversidad por todas las políticas o legislaciones o casos que han impactado el mundo. Pero ya sabemos que es un camino que continúa y que debemos seguirlo fortaleciendo. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición.